Pues buenas noches a todas y a todos los que nos encontramos aquí. Y el día de hoy vamos a seguir con la siguiente diosa. Recuerden que es un ciclo que se empezó en el mes de marzo y se llama Las diosas de cada mujer. Este es nuestro cuarto módulo. Iniciamos, como les había dicho en marzo, con la introducción y el recorrido que hemos seguido es que fue Artemisa, Atenea y ahora sigue Hestia, diosa del hogar, mujer sabia, tía soltera. Vamos a ver que la persona que nos coordina ya la conocemos bien, es Mónica López Padilla, que ella es licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje, maestría en terapia gestal y una especialidad en psicoterapia junguiana. Además de ofrecer varios talleres a padres de familia, trabajo con alumnos y bueno, tiene una rica experiencia también como terapeuta. Y como ya les he dicho, cada mes les pido una frase que vaya de acuerdo al tema que van tratando o algo que les haya llenado el corazón a los ponentes. Y Mónica el día de hoy nos regala la siguiente frase. El poder de la vida procede de dentro, va allí. Reza, medita, alcanza esos lugares luminosos de ti. Y esta reflexión es de Ardis Whitman, que ella fue una escritora conferencista de Estados Unidos del siglo XX y es reconocida por sus artículos sobre relaciones humanas, valores y crecimiento personal. Colaboró durante varias décadas, parece ser que 40 años estuvo trabajando en una revistita que no sé si a ustedes les llegaba o estaban inscritos en sus casas, la de Reader Digest, que tenía muchísimos artículos muy buenos, y dejó una importante obra centrada en la reflexión sobre la vida cotidiana. Ella veía lo que pasaba en lo sencillo y hacía una profunda reflexión y también hablaba de la felicidad y la dimensión espiritual del ser humano. Y bueno, recordemos otra vez esa frase linda que dice, el poder de la vida procede de dentro, va allí, reza, medita, alcanza esos lugares luminosos de ti, que me recuerda un poco a Teresa de Jesús que decía que la luz, Dios mismo, la llevamos dentro. Pues los dejo aquí con Mónica para que ella nos comparta la riqueza de esta diosa que vemos el día de hoy. Adelante, Mónica, y bienvenida. Muchas gracias, Rey. Qué linda la reseña que haces de esta autora, de Ardis Whitman. Y justo creo que es una mujer que va muy ad hoc al arquetipo que el día de hoy revisaremos, que es la tercera diosa virgen. Recuerden que habíamos visto ya Artemisa, Atenea como arquetipos de, diosas vírgenes. Esta es la tercera y la última desde esta forma. Y bueno, muy interesante también con todo lo que nos va a hacer descubrir. Muy probablemente muchos de ustedes, sobre todo aquellas que se dedican a la vida consagrada, se van a poder identificar en esta forma, ¿no? Porque va por ahí un poquito. Sin más, comparto pantalla y comenzamos. Ok. Se ve bien, ¿verdad? La proyección. Ok, bueno. Estia es la diosa de la Virgen, perdón, la diosa de la Virgen, la diosa del hogar. Es una diosa virgen, mujer sabia y tía soltera. La primera descripción que podemos decir de ella, que era la menos conocida de las diosas del Olimpo. Sí, es un arquetipo que en realidad no tenía una representación a nivel imagen o a nivel escultura, era más bien representada por un símbolo importantísimo en la espiritualidad, importantísimo en todas las religiones, alrededor del mundo, que es el fuego, ¿sí? Entonces, en lugar de una imagen o de una escultura como pudiéramos encontrar de Atenea, incluso en los templos, en los templos de aquella época, en los templos griegos,
de Hestia o la diosa Vesta, que era también llamada así en Grecia, no se encontrará una imagen como tal, pero sí se dice en la mitología que más bien era representada por el fuego, ¿no? Su símbolo más bien era el círculo, como este símbolo que representa la totalidad o que representa el centro unificador de todo, ¿sí? De un hogar, de un templo, de una sociedad, de una cultura, de un país, ¿no? Se dice que transformaba los lugares en espacios sagrados donde era invocada, ¿sí? Ya fuera en un hogar o fuera en un templo o incluso una reunión para elaborar la estrategia de batalla de los griegos. De esa manera era como era invocada y era como traída a su presencia, ¿no? Dentro de la genealogía y la mitología, ¿qué se sabe de ella? Bueno, ella es hija de Rea y Cronos. Recuerden que eh, dentro de la mitología griega, la diosa Gea fue el principio, ¿no? Junto con el caos y no me acuerdo el otro, pero Gea era la principal que está, este, se une con el dios Urano y de ahí nacen los 12 titanes, si los recuerdan, Cronos, Océano, Jápeto, Hiperión, Zeo, Crio, Rea, Tetis, Temis, etcétera, ¿no? Entonces ella era hija de estos dos dioses, de estos dos titanes que eran Rea y Cronos, hermanos, o dentro de de la misma, en la misma, línea. Era la hermana mayor de todos los demás, y era la tía soltera de todos ellos, ¿no? En algún momento fue sustituida por Dionisios. Dionisos fue, un dios del Olimpo, pero ya de segunda generación, ¿sí? Este, en el afán de ser reconocido, Dionisos pide que sea que pide tomar el lugar el lugar de Hestia. A ella en realidad no le importó, porque una de las características de esta diosa es que para ella no era necesario ni un lugar, ni un título, ni un nada. O sea, entre más anonimato, mucho mejor para esta diosa, ¿no? Entonces, para Dionisos fue muy fácil reclamar ese lugar, ¿no? Y en su afán de, insisto, ser reconocido, y ella lo cede sin problema, ¿no? Pero sí pide un deseo, que Zeus fue el que se lo concede. ¿Cuál era su deseo? Tener su sitio en el centro del hogar para recibir las mejores ofrendas, ¿sí? ¿Cómo? A través de este gran símbolo que es el fuego, ¿sí? O sea, cada hogar que iniciaba para albergar la vida de una familia o la vida de una sociedad, ella era como la primera o la que era invocada y la que transformaba ese lugar en sagrado, ¿no? Así como Atenea y como Artemisa, ella también hace un voto solemne de permanecer virgen, ¿no? Una de las tres, a quien Afrodita era incapaz de subyugar, de persuadir, de someter o incluso despertarle una dulce añoranza. Recuerden que Afrodita es la diosa del amor, ¿sí? Parte de sus características y la que metía en enredos amorosos a cualquier humano, ¿no? Entonces, se dice que en alguna ocasión Afrodita, por hacer la travesura, hace que Apolo y Poseidón, uno de los dos dioses importantes de la mitología griega, se enamoren de Hestia. Y entonces hacen de todo para conquistarla. Sin embargo, ella los rechaza con una total firmeza, ¿no? O sea, no le fue difícil decir, pues yo no me voy a dedicar a esto y no, o sea, Afrodita no podía tocarla, no podía tentarla en este sentido, ¿no? A Hestia, dentro también de la mitología griega y de la religión pagana que los griegos seguían, se le rinde culto en todos los templos.
¿sí? En todos los templos existe la presencia de ella. ¿Qué pasaba en el culto y los rituales? Su significado se encuentra en rituales simbolizados en el fuego. En el casamiento, por ejemplo, ¿cuál era el ritual que los griegos seguían cuando había un casamiento? Se dice que la madre de la novia llevaba una antorcha encendida, este, de su hogar al nuevo hogar. Y entonces así era consagrado ese espacio y además una especie de bendición para la nueva pareja, ¿no? O por ejemplo, para el nacimiento de un hijo, a los 5 años, al hijo se le pedía eh, caminar alrededor del hogar para luego ser admitido y ser parte del hogar, ¿no? Y además, claro, con la presencia de Estia, a través del fuego. O también para la consagración de un nuevo hogar, que ya lo dije, o de una colonia, o de un lugar que había sido conquistado, de una nueva ciudad, ¿no? Se dice igual, el ritual era llevar el fuego de lo antiguo a lo nuevo, así de alguna manera vinculaban como y aseguraban que la tradición, que la cultura, que las formas siguieran como tuvieran presencia de acuerdo a lo que para los griegos era importante, ¿no? Aquí dice, vinculaban lo antiguo con lo nuevo. Ahí era invitada a hogares y templos representada por el fuego sagrado. O sea, no había eh, lugar conquistado, ciudad conquistada que no tuviera este mismo ritual que lo hacían también como en los hogares, ¿no? Estia fue venerada como la diosa Vesta. Les decía al principio que también era conocida así. En sus templos el fuego sagrado era atendido por las vírgenes vestales. A lo mejor alguna de ustedes ha escuchado de ellas, ¿no? Son mujeres que entre los 5 y los 10 años eran elegidas, ¿no? Tenían que estar completamente sanas, tenían que ser de padres libres, tenían que ser estables mentalmente, físicamente sanas también para el servicio a este espacio sagrado. Primero, se les exigía encarnar la virginidad como Estia, ¿no? Era una de las cosas que durante 30 años tenían que conservar, ¿no? ¿Cuáles eran las cosas que luego les eran impuestas o las cosas en las que eran formadas? Primero, eran vestidas iguales, ¿no? Esa foto, por ejemplo, es muy representativa de las vírgenes vestales. Era una especie de túnica y también con este tema del velo en la cabeza, justo para simbolizar el tema de la virginidad. Cabello cortado suprimían de alguna manera entonces su individualidad y también la diversidad entre ellas, ¿no? O sea, había una especie de mantener la igualdad en el grupo de vírgenes vestales. Una de las características también, pues apartadas de los demás, de sus padres, de sus amigos, no asistían a una escuela regular, ¿no? Tenían su propia formación, así muy parecido a cómo se hace en la vida consagrada, muy parecido a cómo se hace en la vida religiosa, ¿no? Incluso como estas formas que ellas asumían. ¿Cuáles eran algunas de las cosas que ellas tenían que realizar? La primera tarea era cuidar del fuego sagrado, era como la tarea más importante dentro del templo, ¿no? Y además de cuidar que no se apagara el fuego sagrado día y noche, era estarlo cuidando. Además se encargaban como de los rituales y de las festividades en honor a Estia. ¿Qué pasaba si alguna vez a una de ellas se le apagaba el fuego? Bueno, recibían castigos muy tremendos, ¿no? Eran azotadas o también eran utilizadas como chivos expiatorios, por ejemplo, si el ejército griego perdía una batalla, era con ellas, fíjense qué interesante el estilo patriarcal.
era con ellas con quienes se desquitaban, ¿sí? O sea, los que habían perdido la batalla era el ejército griego, ¿sí? Pero las culpables eran las vírgenes vestales o la virgen que estaba a cargo del fuego, ¿no? O sea, como una especie de, bueno, nosotros no hicimos una estrategia mala, fueron las vírgenes vestales las que no cuidaron el fuego, ¿no? Y entonces Hestia no pudo ayudarnos en las batallas. Entonces eso era muy, muy tremendo, pues, o sea, un impacto muy fuerte. También sucedía que si alguna de ellas, estando en este servicio, les digo que duraba 30 años, este, si ellas rompían el voto de castidad, se terminaban enamorando eran encontradas en acto sexual, el castigo era la muerte, pero era una muerte tremenda, porque lo que hacían para castigarlas era construían una especie de cueva subterránea y ahí entraba la virgen que iba a ser castigada, pero sellaban esa cueva, ¿no? Entonces había un espacio en donde dormir, había un poco de comida, había una vela, había fuego, pero ¿cuánto duraba su vida en ese espacio? Pues muy poco, ¿no? O sea, terminaban muriendo. Eh, Se dice que sí hay como documentado la historia de algunas de ellas, vírgenes vestales, que murieron de esta forma, ¿no? O sea, encerradas en una cueva, se sellaba. Ah, y además la tierra se volvía como a un nivel igual al resto de la ciudad, o sea, como si esa mujer nunca hubiera existido, ¿no? Entonces era muy cruel el castigo que ellas recibían por romper el voto de castidad. Eh, entonces se dice que de ellas dependía la seguridad y la continuidad del imperio romano, ¿no? En ocasiones eran utilizadas, ya lo decía hace ratito, como chivos expiatorios. Entonces, qué fuerte esta imagen que nos regala esta virgen y lo que le sucedía a estas vírgenes vestales, ¿no? Cuando no llevaban a cabo las funciones que el Estado, porque en realidad no era un asunto religioso, en realidad era más un asunto de Estado, un asunto político, vaya, que estas mujeres estuvieran al servicio de un espacio sagrado, pero con la intención de que se ayudara a la extensión del imperio, que se ayudara a ganar las batallas, que se ayudara a conquistar, que se ayudara como a extender, ¿no? Lo que era esta cultura. ¿Cuánto duraban en este servicio? 30 años. ¿En qué consistía tres etapas sencillas? 10 años en formación como novicias, de hecho se les llamaba novicias, 10 años como guardianas o sacerdotisas del templo y luego 10 años como maestras, que luego ellas se convertían en formadoras de otras niñas, ¿no? Regularmente eran 6 personas, 6 mujeres las que estaban al servicio de estos templos y terminando ese tiempo, eran liberadas, o sea, podían hacer, generalmente terminaban saliendo de esos espacios a los 40. eh, y una vez terminado ese periodo, podían hacer su vida como ellas quisieran. Podían casarse, podían eh, hacerse de bienes, podían hacer como mujeres totalmente libres, ¿no? Bueno, ¿quién es Hestia como arquetipo, como esta imagen primigenia que nos regala un patrón de ser mujeres en este mundo, ¿no? Primero, es una diosa virgen, ¿no? Contenida dentro del hogar, a diferencia, por ejemplo, de Atenea y de Artemisa, su vida estaba volcada al exterior, ¿sí? Con los tintes muy específicos de Artemisa, el tinte muy específico de Atenea
En cambio, Estia era volcada hacia lo interior, ¿no? Enfocada hacia adentro. Entonces estaba contenida dentro del hogar. De hecho, mujeres Estia prefieren estar en sus hogares que paseos, aventuras, como una Artemisa, ¿no? O sea, realmente hay una energía que, no- que, las, que, hay, que lleva a mujeres a permanecer dentro de un espacio físico, dentro de un hogar y que no les causa ningún conflicto. Pudiéramos aquí poner el ejemplo de las monjas que se dedican a la vida contemplativa, ¿sí? Que viven en un espacio toda su vida dedicadas a la oración, dedicadas a la comunidad, dedicadas a ciertos servicios, pero ahí dentro, ¿sí? Y en realidad, o sea, es una realidad que esto no les causa ningún conflicto. Entonces es una energía que tiene que ver con este arquetipo, ¿no? Con una diosa virgen contenida dentro del hogar, enfocada en lo que le importa, se concentraba en ello sin ser distraída por los demás o las necesidades de otros, ¿no? O las necesidades de otros. Entonces, enfocada, por ejemplo, una monja contemplativa dedicada a la oración, dedicada a la comunidad, dedicada al servicio dentro de, enfocada hacia adentro. Por tanto, generalmente el carácter de una mujer estia va a ser generalmente introvertido, ¿no? su ex- Enfocada hacia adentro, es decir, a su experiencia subjetiva interna, o sea, todo el tiempo escuchando dentro, ¿no? Por lo tanto, tienen una intuición muy desarrollada, pero también un gran desapego, fíjense, a lo material, a las personas, a lo exterior. En realidad no tiene tanta importancia como otros arquetipos pudieran darle, ¿no? Y por ejemplo, se dice que una mujer estia, este, percibe la esencia de una situación desde lo interno. O sea, puede sentir con mucha facilidad cómo está otra persona, ¿no? Sin necesidad de que se ahonde mucho en la situación, solo lo intuye, ¿no? Eh, Comprende el carácter de los demás y también el significado de sus acciones. O sea, va siempre más allá de lo que aparentemente ha sucedido, ¿no? O cómo ha actuado una persona. Siempre puede ver como más allá de, es decir, guiada por su intuición. Mantenedora del fuego del hogar, es decir, tareas principales: llevar la casa, actividad con sentido que centra. Fíjense, esto es súper bello. El tiempo no lo vive como una Artemisa o como una Atenea, que todo el tiempo tiene que haber actividad, 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 ¿no? Más bien, el tiempo lo viven como un kairos, es decir, como un espacio sagrado, como un espacio en donde encontrarse con lo divino y encontrarse consigo mismas, ¿no? O sea, realmente se dedican a las tareas del hogar, pero no porque tienen que hacer otras cosas después, sino porque la acción en sí de doblar la ropa, de hacer la comida, de limpiar un espacio, de ordenar tal rincón de la casa, tiene un sentido profundo. Y además, esto también es muy bello, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Cuando se organiza un espacio exterior, no sé qué pasa, pero dentro sentimos que también se organiza algo, ¿no? A nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico, también sucede eso, ¿no? Entonces, esta energía de Estia nos impulsa a que podamos vivir como las tareas domésticas de esta manera, ¿no? Como en un tiempo sagrado. El otro día pensando en esto, cómo lo vive Estia y cómo me vivo yo, digo, no, realmente yo parezco más Artemisa, ¿no? Porque es así de, chin, tengo que lavar los platos porque después de los platos ya, me está esperando mi paciente o ya tengo que hacer otra cosa, voy a preparar el webinar de las diosas de cada mujer, ¿no? O sea, el tiempo lo vivimos de otra manera. En cambio, una mujer estia, no. Cada acción en sí misma tiene que tener su espacio suficiente para poder realizarse y además, como desde esta
desde esta mística, desde esta espiritualidad que es incluso poder verlo de manera sagrada esa acción, ¿no? Por más sencilla o cotidiana que sea, tiene su gran importancia, ¿no? Ah, luego, mantenedora del fuego del templo, es decir, florece en las comunidades religiosas, este arquetipo, en especial las que cultivan el silencio. Creo que todas las comunidades religiosas en general cultivan el silencio de una u de otra manera. Por ejemplo, cuando yo pertenecía a la vida religiosa, había espacios durante la mañana que había que mantener el silencio. Cuando se hacían las tareas de casa, había que mantener silencio. En las noches había que mantener silencio. Había días enteros de retiro, por ejemplo. Había semanas enteras de retiro, ¿no? Entonces, esta energía, insisto, de Estia nos lleva justo a poder sostener ese silencio. No es un silencio abrumador que nos lleve al aburrimiento, que nos lleve al sinsentido, sino más bien a este espacio de interiorización, a este espacio de oración o de meditación, ¿no? Entonces, este aspecto tiene que ver con eso. Luego, la anciana sabia. Tiene esa energía una mujer incluso desde su infancia, fíjense, ahorita vamos a ver las características de una mujer en su infancia, pero podemos ver como si una mujer de niña fuera un alma vieja, ¿no? Que cuando dice un comentario parece una flecha al corazón, ¿no? Yo pienso que les ha tocado estar en contacto con estas niñas que su palabra tiene peso. Y tiene además una sabiduría intrínseca que no sabemos de dónde viene, pero que la tiene, ¿no? Entonces, generalmente también es la mujer o la tía, que es muy respetada o es el familiar mayor que es muy respetada, ¿no? Y además, genial esto, que está fuera de las intrigas y de las rivalidades que dentro de una familia se pueden dar. Los hermanos peleándose por la herencia, por la casa, por las cosas. Una mujer estia no le va a entrar ese cotorreo, no le interesa. Acuérdense que parte de sus cualidades es el absoluto y total desapego a la vida material, ¿no? Volcada hacia adentro, hacia lo sagrado, ¿no? Y entonces no le atan las circunstancias, o sea, no se va a pegar, ni va a guardar rencor, ni va a desear este, la vida de otros, por ejemplo, o sea, no, es un desapego total. Además, tener una hermana Estia, por ejemplo, es también tener la oportunidad de recibir una perspectiva bien distinta a cómo el resto de las personas están pudiendo ver como una situación. O sea, su palabra, insisto, siempre va a tener como un peso muy importante dentro, ¿no? Pienso que en la vida religiosa hay mujeres más Estia que otras, ¿no? Me imagino que todas indiscutiblemente tienen un aspecto súper fuerte de este arquetipo, pero va a haber mujeres Estia mucho más este, acentuado esta forma, ¿no? Que justo cuando hablan, es aquella hermana religiosa que, que nunca habla, pero cuando habla, deja calladas a todas, ¿no? Por ejemplo, justo por esta parte de la sabiduría interna con la que puede y la perspectiva que tiene también de las cosas, muchísimo más profundo. También esta característica súper bonita, conexión con el centro interno, con la iluminación espiritual y con el sentido de la vida. Este representa entonces el punto tranquilo y que da significado a cada actividad, ¿no? Que se hace. Es la referencia interna, es símbolo del hogar circular, este es símbolo de la totalidad como centro unificador. Nos conecta con la esencia de cada cosa. Es la diosa
Perdón, la representación de la diosa o la diosa en sí, lo que ellos lo representaban así y el fuego eran una sola cosa, ¿no? Proporciona entonces conexión con el centro interno y con los demás. Es una expresión del ser. Expresión del ser, aclarando desde la perspectiva junguiana con el sí mismo, con este arquetipo unificador, ¿sí? O sea, este arquetipo que nos impulsa todo el tiempo a ser personas mucho más integrales, a conocer todas las partes de nosotros mismos, a confrontarnos con nuestro inconsciente, a evolucionar en nuestra conciencia, a ir dentro, a dejar lo externo para poder encontrarnos con nosotros mismos y conocernos, ¿no? Este, hablando desde el aspecto religioso, pudiéramos decir que es una representación del arquetipo crístico, de Jesús mismo, ¿no? Como esta energía que nos impulsa a, como dirían algunos santos, ser otro Jesús en la tierra, ¿no? Entonces, todo eso representa Estia desde esta característica conexión con el centro interno, o sea, nos lleva a desarrollar entonces nuestro aspecto espiritual, ¿no? Luego, hay una especie de comparativa con otro dios que es Hermes. Hermes es un dios masculino, le llaman el mensajero entre los dioses y los hombres, ¿no? De hecho, dentro de la mitología que se maneja en la psicoterapia, Hermes es el dios de los terapeutas, justo porque es todo el tiempo estar en comunicación con lo inconsciente y con lo consciente, ¿no? Entonces, podemos decir que Hermes y Hestia son una dualidad interesante, ¿no? Hermes es lo masculino, la representación de lo masculino, y Hestia es la representación de lo femenino, ¿no? En los hogares griegos, a Hermes se le representaba con una columna fuera de la puerta. Regularmente las casas tenían una columna fuera de la puerta, un símbolo muy, muy, muy masculino. Y a Hestia como un hogar circular, ¿no? O dentro del hogar como el fuego. Representa lo dinámico y la exploración, o sea, hacia el exterior, ¿no? Hacia afuera. En cambio, Hestia representa la estabilidad y el arraigo, o sea, tener raíces y tener estabilidad psicológica, tener estabilidad emocional, tener estabilidad en todos los aspectos, ¿no? Hermes representa los límites y el espacio público y en cambio Hestia representa el espacio íntimo que podemos desarrollar las personas, ¿no? Es el espíritu alquímico de Mercurio, también a Hermes se le llama el dios Mercurio, es que es el mensajero de los dioses, y Hestia es el alma de las cosas, ¿no? Hermes es el espíritu, entonces, y Hestia es el alma. Como relación mística, entonces, representa un equilibrio perfecto entre estos dos aspectos, lo masculino, lo femenino, lo dinámico, lo estable, lo pasivo, lo activo, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, es cada aspecto desde su esencia. Y no podemos decir, Hermes era mejor que en realidad distintos. Y sin embargo, qué bonito, como en esta eh, unidad para representar como el equilibrio, ¿no? De los seres humanos. Luego, ¿cómo podemos cómo podemos cultivar más bien a Hestia en nuestras vidas, el arquetipo de Hestia en nuestras vidas? Primero, puede encontrarse en la tranquila soledad. A lo mejor una soledad que no elegimos libremente, ¿no? A lo mejor que es una soledad impuesta por las circunstancias, pero podemos elegir vivirlo dignamente como una estia y convertir estos espacios de soledad en algo sagrado o podemos elegir sufrirlo, ¿no? Yo diría que mejor elijamos como darle espacio a este en nuestras vidas para que justo estos espacios de soledad que en ocasiones no lo elegimos,
lo podamos vivir como algo sagrado, ¿no? Si lo elegimos, pues con mayor razón, espacios de oración, espacios de meditación, espacios de transformar nuestras actividades cotidianas en algo sagrado, ¿no? Hay, ¿cómo se cultiva también con el sentido del orden? Atenea, por ejemplo, es muy buena para organizar una casa y es muy buena para llevar una casa, pero lo hace desde otra perspectiva, ¿sí? Atenea, por ejemplo, es que todo esté perfecto, ¿no? O sea, el tema de cierta imagen que puede dar externamente. Este lo hace solo porque es importante, solo porque en sí mismo tiene razón de ser el orden, ¿sí? Como haciendo las faenas domésticas de manera contemplativa, ¿sí? O sea, teniendo el espacio suficiente para cada tarea y una cosa a la vez, ¿no? Les decía hace ratito, Artemisa lo hará, pero pendiente todo el tiempo del reloj, porque ya tiene que hacer otra cosa, ¿no? Pero Atenea lo va a hacer y lo va a sentir como un trofeo en sí mismo. O sea, ver su casa limpia será un trofeo en sí mismo. Estia no tiene esa necesidad. Estia por el sentido de las cosas en sí mismo, ¿no? Ordenan fuera, justo, mientras ordenan dentro, ¿no? De hecho, es una tarea terapéutica que a veces la utilizamos algunos terapeutas, pedirle a nuestros pacientes que se pongan a ordenar justo el closet, ¿no? El cajón de los calcetines, el cajón de las playeras, el cajón de tal, pero justo desde esta forma, ¿no? Desde esta forma contemplativa, desde esta forma, este, desechar lo que ya no funciona, quedarte con lo que realmente sigues utilizando, sigue funcionando en tu vida, ¿no? Y además darle el tiempo, ¿no? Eh, no está, nuevamente lo digo, no está dominada por el reloj. O sea, no hay como una conciencia de que el tiempo sea más importante que las cosas en sí mismas, ¿no? El tiempo llevado así como esta parte de terminamos una cosa porque ya necesitamos hacer la otra, ¿no? Es una forma muy, muy distinta. Luego, ¿cuáles son las etapas de la vida de una mujer estia? Los primeros años, ¿cómo podemos observar a una niña que trae esta energía, ¿no? Son niñas realmente súper agradables, con una energía súper bella y muy fáciles, ¿no? Muy, muy fáciles en cuanto al trato, en cuanto a la forma, en cuanto muy afables, vaya. Juega satisfecha sin dirección, ¿no? O sea, no juega para ganar, no juega para quedar bien con los amiguitos, solamente por la misma actividad en sí. O sea, son niñas que pueden perderse en el juego, sin tiempo, ¿no? Muy metidas en esta parte de la imaginación, de crear cosas, ¿no? Tienen una cualidad de alma vieja, y hace muy poco, muy, muy poco por llamar la atención. O sea, son niñas que no son realmente demandantes, ¿no? Que más bien están en su mundo, en esta parte. Con fácil no me refiero a que son manipulables. Con fácil me refiero porque me refiero a que el trato es la comunicación que se puede tener con ellas es muy fácil, el trato es muy sencillo, no son niñas, tan complicadas, ¿no? Sin embargo, saben lo que quieren y saben lo que está siendo importante para ellas. Luego, en la adolescencia, en los primeros años de la adultez, no le gustan los dramas sociales, ¿no? Recuerden que la adolescencia regularmente está lleno de mucho drama, ¿no? Por los romances que se les vienen encima, por las situaciones de amistad a veces complicadas, por la relación que luego con los papás va cambiando, las necesidades propias de independencia y demás. En realidad, una chica estia no va a ser cero dramática. Y además, si tiene amigas dramáticas, prefiere
quedarse sola, ¿no? Que inmiscuirse en esas situaciones. Es una persona aislada socialmente, regularmente, ¿no? Sus amigos aprecian su calma y su calidez también, o sea, esa energía es la que comunican, atraídas a la profundización de sus convicciones religiosas, ¿no? O sea, o de la espiritualidad, si es que no han sido educadas en una religión específica, es más bien como ese aspecto de eh, profundizar en lo que creen, profundizar en lo que es sagrado para ellas, ¿no? Hacen lo que les interesa en lugar de complacer a sus padres, ¿no? O sea, aun y cuando no son complicadas en el trato, su objetivo, como otros arquetipos, su objetivo nunca va a ser el complacer ni a sus padres ni a nadie, ¿no? O sea, hay una independencia interna. En la mediana edad, a veces es en la juventud, pero bueno, así lo dice la autora, que en la mediana edad puede ser el periodo para que una mujer estia entre a un convento o a un ashram. Un ashram era un espacio de retiro espiritual, o es un espacio de retiro espiritual en la India. O también puede ser que en esta etapa de la vida dedique su vida a una vía espiritual, que se encuentre con un camino que para ella tenga significado, ¿no? O que incluso conozco algunas personas que puedan cambiar de religión porque les llena más una forma de creencia o una forma de espiritualidad, ¿no? Y la transición en esta etapa es de mucha estabilidad regularmente, ¿no? ¿Qué sucede con una mujer en la tercera edad? Bueno, posee la capacidad de envejecer armoniosamente. O sea, recuerden que para una mujer estia el tiempo nunca es un problema. Entonces, envejecer, enfrentarse a situaciones que tienen que ver con esta etapa no va a causar problema, ¿no? El tiempo es su aliado en realidad, ¿no? Son dueñas del tiempo. Tal vez la llamen miembros de la familia cuando necesitan ayuda. Siempre, insisto, va a ser un referente de mucha sabiduría, ¿no? Lo difícil para una mujer estia, y creo que no solamente en la tercera edad, sino en todas las etapas de vida, es salir al mundo exterior, ¿no? O sea, justo porque su carácter es mucho más introvertido que extrovertido, ¿no? Las dificultades también se vienen cuando atraviesan situaciones de viudez, de divorcio y que por no mm, estar volcadas al mundo exterior, a veces incluso sin pensión, ¿no? O sea, mujeres que están en el riesgo, por ejemplo, de convertirse en homeless, ¿no? O de no tener un hogar o de necesitar de la ayuda del resto de la familia para poder sostenerse. Si no hay la energía de otro arquetipo para que puedan salir adelante por sí mismas, ¿no? Entonces, lo lleva bien a las mujeres bestia, por ejemplo, dentro del matrimonio, ser sostenidas económicamente, ¿no? O sea, no es una dificultad y también es una forma, pues, de estar. De hecho, aquí lo vamos a ver en el tema del matrimonio. ¿Cuáles son los aspectos de relación importantes? Primero, ¿qué sucedió o qué sucede con los padres de una estia? Puede ser que una mujer estia haya tenido padres eh, e infancias paralelas a las de la diosa Estia. ¿Quiénes eran los padres de Estia? Eran Rea y Cronos. Recuerden que Rea, este, al tener hijos, Cronos por temer ser destronado, se los tragaba, ¿no? Eh, entonces, imagínense, si lo ponemos desde una perspectiva humana, ¿cuál nivel de maltrato había en las infancias de estos hijos, ¿no? O sea, tragados por su propio padre. Podemos ejemplificarlo con el tema del maltrato, con el tema de la descalificación, con la violencia
en muchas formas, ¿no? Y por lo tanto una mujer real incapaz de defender a sus hijos, incapaz de cuidarlos de Cronos, ¿no? Un padre muy malvado en razón del miedo a ser destronado. Puede ser que una mujer estia venga de este contexto, ¿no? De un contexto de mucho maltrato. Entonces eso reafirma mucho más como esta forma de ser tan introvertida y con la dificultad de desarrollar habilidades sociales, ¿no? Desarrollarse en el mundo exterior. O por lo contrario, pueden ser padres que la apoyan, ¿no? Que desde la guardería se les ayuda a vencer su timidez. O sea, son padres que reconocen quién es esa hija y cuál es la forma de esa hija y le proporcionan habilidades y oportunidades, perdón, para que puedan salir adelante, ¿no? Este, para que puedan desarrollar una personalidad adaptable y además habilidades sociales que las impulsen a enfrentarse al mundo externo, ¿no? Pero en el fondo, tener a estos padres también le permite mantener las cualidades de independencia y de desapego, aunque tenga padres muy amorosos y muy cercanos, ¿no? Una mujer estia puede llegar a desarrollar una profesión, ir a la universidad y tal, casarse, sí, justo por como esta forma que estos padres amorosos pueden darle, ¿no? En el trabajo, ¿qué sucede con estas mujeres? Carecen de ambición e impulso y no pretenden reconocimiento no pretenden reconocimiento alguno, perdón, y no valoran el poder. O sea, son mujeres que van a buscar más bien puestos muy discretos, ¿no? No menos importantes, sino esta cualidad de un puesto muy discreto, en donde no recibe los aplausos, en donde no se lleva las porras, pero es que sin embargo es muy entregada a su tarea y además muy eficaz, ¿no? Puede tener empleos tradicionales, y que es apreciada como una joya, fíjense. O sea, a pesar de que tiene esta parte de mantenerse en el anonimato, los demás, por lo que hace, la pueden apreciar como algo muy valioso, ¿no? Por ejemplo, eh, empleos como asistentes, como secretarias, como recepcionistas, como este tipo de trabajos que sin ellos el asunto, la empresa, el lugar, no funcionaría como funciona, ¿no? Eh, por ejemplo, también dentro de los trabajos pueden ser modelos, fíjense, que reflejan para un fotógrafo, por ejemplo, calma y paciencia. O sea, estos modelos que pueden estar, no sé, 2 horas, 3 horas inmóviles, ¿no? O manteniendo ciertas formas en razón de que salga un buen trabajo. Aquí puse esta fotografía que es, déjenme encuentro el nombre. Bunty Broadcar, no sé si han visto la película de Animales Fantásticos. El personaje principal es el que tiene es un zoólogo que tiene en su casa muchas especies de animales súper raros, ¿no? Y esta mujer, Bunty Broadcar, es su asistente. En las tres películas, digo, porque me encantan esa saga, en las tres películas, el papel de esta mujer es de los más importantes, porque el zoólogo confía completamente en ella, pero además porque es tan eficiente en la manera de llevar sus funciones que él no tiene que preocuparse por nada más, ¿saben? O sea, ella incluso le adivina las necesidades que hay y le resuelve un montón de cosas. Sin embargo, también dentro de la película se puede observar que esta mujer permanece en el anonimato, ¿no? En sus tareas, pero también en la forma en cómo los demás
personajes que son de los principales se van relacionando entre ellos y ella es un secundario todo el tiempo, ¿no? Pero su tarea es primordial para que las situaciones que dentro de la película van sucediendo, pues vayan resolviéndose, ¿no? Entonces es muy interesante observar a esta mujer, a Bunty Brodker, desde esta forma, creo que es de los mejores ejemplos en el mundo del cine que puede ejemplificar como esta forma de ser mujer, ¿no? Pueden sobresalir en trabajos que exigen calma y paciencia, entonces, ¿no? También en esta otra película, la maestra Miel, quien no la conoce, ¿no? De la película de Matilda, o sea, una mujer extremadamente detallista en su trabajo como docente, ¿no? Ahí creo que con la maestra Miel se mezclan dos arquetipos, Estia y Demeter, la energía muy materna, ¿no? De hecho, la maestra Miel representa muy bien a Estia en esta forma en donde todos los niños la adoran. Fíjense, qué bonito, ¿no? A pesar de que su trabajo es muy silencioso, muy detallado, muy dedicado a sus alumnos, tiene también esta forma en donde los niños la buscan porque es capaz de calmar al más tremendo, ¿no? Y porque es capaz de dar como esta sensación de protección. Esto se siente también si estamos en la presencia de una mujer totalmente estia, ¿no? Una sensación de mucha calma, de sentirnos protegidos, escuchados compasivamente, ¿no? Entonces tienes este, este ejemplo de la maestra Miel también lo representa excelentemente bien, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer estia tiene hijos? Bueno, puede ser una excelente madre, definitivamente, pero puede también ser indiferente si se retira hacia adentro o si es muy carente de expresión de las emociones, ¿no? O sea, las tres diosas vírgenes, tanto Artemisa, Atenea y Hestia, no es la excepción, tienen esta característica de ser muy frías afectivamente, ¿no? Entonces, híjole, qué difícil convertirte en madre, tener esta característica y que tus hijos sientan que pareciera que sí estás, pero no estás, pareciera que sí les importas, sí, sí eres importante como hijo o hija para una mujer estia, pero pareciera al mismo tiempo que no, justo por esta falta de expresión, ¿no? De afectividad de emociones. Y entonces no tiene ambiciones con sus hijos, o sea, lo respeta a cada uno tal cual son, ¿no? O sea, por ejemplo, con una mujer Atenea hay problemas si su hijo no es o su hija no es tendiente a la competitividad, a ser de los mejores, a brillar. Hay problema, ¿no? Con este no hay problema porque respeta a sus hijos tal cual son, ¿no? Y les permite además ser ellos mismos. ¿Qué sucede en el matrimonio? Encaja, fíjense, con la antigua idea de una buena esposa, lo que antes se consideraba ser una buena esposa, es decir, dedicada al hogar, ¿no? Llevar bien la casa, la organización y todo lo que implica esto, ¿no? No existe la tentación de ser infiel a su pareja, no la tiene, ¿no? Justo por acá lo vamos a describir en el tema de la sexualidad, no es muy importante para ella, o sea, la libido sexual es muy baja, ¿no? Mantiene su autonomía interna, aunque su apariencia sea de dependiente. Fíjense, qué interesante esto, pareciera una, paradoja, pero en realidad es así, ¿no? Sabe lo que quiere internamente, sabe cuál es su interés mucho más profundo, aunque en apariencia sea una mujer dependiente de su esposo. Y bueno, lleva el rol regularmente de ama de casa, ¿no? ¿Qué sucede con la sexualidad? Bueno, no es importante para ella. Regularmente está dormida hasta que se inicia la relación sexual, ¿no? O sea, no lo hay.
y tiene una actitud mucho más receptiva que activa dentro de la intimidad sexual. Entonces, pues esta forma también forma parte de ser y estar en el mundo, ¿no? Como mujeres. ¿Cuál es la relación que tiene con los hombres? Bueno, atrae a hombres que ven a las mujeres como vírgenes o como prostitutas, es decir, que las cualifican como mujeres buenas si hacen tal, 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 si encajan en este perfil, mujeres malas si eh, tienen conductas de otros tipos, ¿no? Sobre todo en el aspecto sexual, vaya. Casadas con un hombre así, permanecen ignorantes del placer de la sexualidad, ¿no? O sea, mm, mucho menos está activa esa parte en sus vidas. Al casarse con un Hermes, recuerden que Hermes era el dios de lo masculino, de lo dinámico, de lo activo, de lo hacia afuera, ¿no? Al casarse con un Hermes, aprecia la autonomía para llevar el hogar y le gusta el sostén económico, ¿no? A veces el aspecto del feminismo actual denosta o denigra como esta forma de estar en el mundo de ciertas mujeres, ¿no? Que les guste ser sostenidas económicamente, que prefieran ser amas de casa, ser mujeres que se dedican a un empleo y tal, que hacen malabares con estas dos tareas, tanto lo profesional como en la casa. A veces se denigra mucho, pero creo que en lo personal, por ejemplo, a mí estudiar este arquetipo me ha dado como esta sensación de recuperar la importancia y el valor que tiene las mujeres y la actividad que requiere una casa, un hogar, ¿no? Mantener el fuego sagrado en el hogar y lo importante que es como dedicarse a ello de una manera muchísimo más contemplativa que de otra forma, ¿no? Eh, Vamos a la que sigue. Mm, 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 mm. ¿Cuáles son las dificultades psicológicas de una mujer estia, con este arquetipo más predominante? Primero, carece de negatividad, es el patrón del desapego, por tanto hay cierta frialdad en sus relaciones y las personas lo notan, ¿no? Carecen de imagen y de representación, o sea, la diosa en sí no tenía una imagen ni una forma de representación a nivel físico, un signo, un símbolo, ¿no? Era más bien, se sentía su presencia por la presencia del fuego en los hogares o en los templos, ¿no? Carece de práctica, eso es muy interesante, de práctica y habilidades sociales, además, es parte de sus dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la identificación con Estia? Bueno, vivir como una Estia significa permanecer voluntariamente, fíjense, velada, anónima, versus tener una posición fundamental en el hogar. A veces las mujeres Estia casadas, sí hay una situación en donde los hijos, el esposo están tan volcados a lo exterior que su anonimato es muy fuerte, ¿no? O sea, no ser tomada en cuenta, pues, por esta forma que tiene, es muy fuerte. Aunque voluntariamente han decidido eso, ¿sí? Pero, bueno, también es una dificultad, no sentir, eh, no sentirse valorada por lo que hace, por esta posición que ella voluntariamente ha elegido, ¿no? Carece de capacidad de afirmación, no hablará, fíjense, aquí va esto que yo estaba tratando de explicar, que mejor que esta frase, carece de capacidad de afirmación y no hablará si se siente descartada. O sea, los hijos la pueden descartar, el esposo la puede descartar para algunas actividades, sí, pero no lo dirá, ¿no? Las tareas del hogar pierden sentido si otros estropean el orden, ¿no? O sea, justo en el tema de la valoración de lo que para ella es importante, ¿no? Si ella acaba de organizar algo y otros, a lo mejor de manera inconsciente o sin querer,
estropean ese orden que para ella es muy importante, ¿no? Y además van perdiendo el sentido. Emocionalmente es indiferente, ahoga la expresión de sentimientos, cualquier sentimiento, ¿eh? Entonces, imagínense la dificultad del afecto, la alegría, el temor, el enojo. Entonces, por supuesto que no. mm, Tener una presencia a nivel de expresión de sentimientos es una dificultad, ¿no? O sea, se va, como decimos acá en México, se va llenando el buche de piedritas. Y bueno, eso luego puede suceder que exploten, ¿eh? Su calidez parece impersonal y fría, además, ¿no? Tiene esta forma así muy poco, este, cálida. Su calidez parece impersonal y fría. La desvalorización de Estia, esa también es una dificultad. Sin la seguridad y estabilidad de las instituciones, Estia está en desventaja. O sea, en sí, una persona Estia, por la carencia de habilidades sociales y para abrirse campo en el mundo, va a permanecer en desventaja, ¿no? Entonces, esta parte de lo institucional de alguna manera le da una base de seguridad y de estabilidad a una mujer estia, ¿no? No está en el mundo intentando dejar su huella y por tanto la desvalorizan. O sea, no, lo que les decía hace rato, su valor es tan importante, pero al mismo tiempo se mantiene como muy, muy velado, ¿no? O incluso lo que les decía hace rato con el tema de las amas de casa, se descalifica como algo importante en la vida de los seres humanos, ¿no? O sea, se desvaloriza. La desvalorización, por tanto, tiene un efecto negativo en la autoestima. Se siente fuera, se siente inadaptada, se siente incompetente frente a lo que exige el espacio en el que ella se desenvuelve, ¿no? Entonces, para ir más allá del arquetipo de Estia, de esta energía, hay que aprender a expresar los sentimientos de tal manera que las personas que quiere puedan saberlo. O sea, no es suficiente saber que tengo una mamá estia. Necesito como hija escuchar que esa mamá estia siente afecto por mí, ¿no? O sea, me refiero a esta parte de las personas que la quieren o que la rodean, necesitan saber realmente lo que siente, porque justo es como esta duda todo el tiempo, pareciera que sí me quiere, pero luego pareciera que no, pareciera que sí le importo, pero pareciera que luego no, ¿no? Como esta forma así tan impersonal y fría que luego tienen, ¿no? Y vamos a la última. ¿Cuáles son las vías de desarrollo personal o para ir más allá de una mujer estia? Bueno, la formación de una persona socialmente adaptable, importantísimo, ¿no? Que este, los padres de una mujer, de una niña que tiene estas características, puedan proveerle formas de adaptarse socialmente. O sea, el tema del aislamiento, el tema de estar fuera todo el tiempo de los grupos, es importante que desde el principio se pueda ver, se pueda tomar en serio y además se le pueda ayudar o proporcionar formas de sentirse dentro, ¿no? O sentirse perteneciente a o adaptarse socialmente a grupos de amigos, a grupos escolares, incluso a grupos dentro de la misma familia, ¿no? Luego, otro aspecto, la adquisición de la capacidad de expresarse con firmeza ya sea como una Atenea, como una Artemisa, como lo hace Atenea, como lo hace Artemisa, o tener un ánimos, esta energía interna que las mujeres tenemos, que nos lleva a la acción, un ánimos, perdón, como Hermes, o sea, esta forma dinámica y que está en contacto también con lo exterior, ¿no? Y al mismo tiempo el mantenimiento del propio centro, es decir, que los pensamientos, el exceso de preocupaciones no la hagan
desconectarse de lo que para ella es importante. Dice aquí, en la tranquilidad silenciosa que puede encontrar de manera intuitiva su camino de vuelta al centro, ¿no? O sea, una mujer estia puede perderse en sus propios pensamientos, pero hay que volverla a esta parte de conectarse con lo sagrado y con lo que es muy importante y más importante para ella, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí llegamos, terminamos como toda la explicación. Vamos a pasar a un espacio de reconocimiento de las mujeres estia, además de compartir y de dudas también, si existen, ¿ok?